Queridos amigos de Sin Rodeos, estamos aquí una noche más, gracias a Dios, y hoy tenemos pues a un invitado de altos vuelos. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Paloma? Muy bien, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias aquí, bueno, por tenerme aquí y gracias al Señor. Bueno, un paréntesis, ¿verdad? En tu trabajo, tú eres piloto, ¿verdad? Por eso digo altos vuelos. Sí, soy piloto, piloto de vuelos transoceánicos y llevo trabajando en una compañía desde hace 33 años. Bueno, vamos a empezar rezando al Espíritu Santo, lo vas a hacer tú, ¿vale? Y para que digamos lo que Dios quiera. En nombre del Padre, del Hijo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, se utiliza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muy bien. Pues conmigo tendrías mucho trabajo en el alto vuelo, porque vuelo así largo, bueno, o corto, da igual, porque tengo pánico a volar, pero bueno. Sí. Eso le pasa a mucha gente, ¿verdad? A bastante gente. Es incómodo porque a veces se mueve y las turbulencias, ¿no? Sí, y no sabes muy bien lo que pasa y bueno. Ya, el desconocimiento, eso de verte ahí, no sé, o sea, yo pienso que no soy un bicho raro, ¿no? Por tener miedo a volar, ¿no? No. Bueno, miedo no, lo mío es pánico, pero bueno, no pasa nada. Algún día lo superaré, ¿no? Sí, lo superaré. Como una anécdota que nos contarás luego. Bueno, Javier, yo quiero que a todas las personas que te están viendo, que gracias a Dios son muchas, también al otro lado del charco, que tú vuelas a México, a Estados Unidos, pues o Colombia, pues ahí tenemos muchas personas, muchas almas que nos están siguiendo ahora y que te están viendo. Y yo quiero que, bueno, pues esto es una conversación, o sea, que nos cuentes pues cómo era ese Javier anterior a tu conversión, ¿no? Que ahora nos contarás. Pues mi conversión empieza hace 8 años y pico. Y como era antes, tuve educación católica en un colegio en Madrid, en la Salle Maravillas. Sí. Y una fe de niño tuve, pero luego me cambié de colegio como con 15 años, no hice la confirmación y me fui alejando. Y estuve alejado de Dios, pues Él estaba ahí, pero estuve alejado toda mi vida. Bueno, nunca nos deja, está claro. Sí, está siempre ahí. Una fe tibia. Una fe bastante tibia, sí. Bastante tibia. Bastante tibia. Pero tú en tu casa de tus padres sí que recibías, o sea, esa por parte de ellos, pues algún domingo a misa, la comunión, supongo, ¿no? O sea, las cosas tradicionales, ¿no? Sí, fuimos a misa de pequeños, pero luego dejamos de ir, toda la familia. Mi abuela paterna tenía bastante fe. Las abuelas siempre están ahí, ¿verdad? Mi abuela tenía bastante fe y sí, era yo creo que la persona que más... Que rezaba, ¿no? Sí, que rezaba y que más transmitía la fe a todos. Ahí estará, ayudándonos. Desde el cielo, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿y cómo transcurre tu vida? O sea, tú sientes que tienes claro, ahora con perspectiva, supongo, del tiempo, ¿no? O sea, ¿tú sentías que tenías un vacío en tu vida? Pues mis padres se separan cuando tengo 10 años y empieza una época un poco difícil para mis hermanos y para mí. Y todo, y sí, complicado y tal, porque una familia cuando se desune, pues los niños sufren y pues yo sufrí con esa edad. Me acuerdo de buscarle un sentido a la vida desde muy pequeño y el porqué de las cosas y
me gustaba mucho la filosofía, hasta los 18 años y tal. Bueno, sí, y Te sentía preguntabas mucho. cosas, ¿no? Me preguntaba cosas y no encontraba muchas respuestas. Y así me pasé, pues prácticamente toda mi vida, buscando respuestas. Hasta hace 8 años, ¿no? Hasta hace 8 Más o años, menos. sí, 8 o 9 años. hasta hace 8 años que empieza a cambiar, cambia radicalmente un poco mi vida, porque hago una peregrinación a Medjugorje. Y Pero antes de esa peregrinación me decías antes, bueno, fuera de cámaras, que tu mujer ya empezaba a ir a misa, ¿verdad? sí, mi mujer es la primera, bueno, mi hija pequeña, mi hija mayor, hace la comunión, y a raíz de la comunión de mi hija, mi mujer decide empezar a ir a misa los domingos. Queda con una amiga suya, que se llama Natalia, y para recomendarle una iglesia cerca de casa. Y en esa conversación, pues Natalia había ido ya a Medjugorje, había tenido una conversión y empezaba a hacer, por su cuenta, empezó a hacer peregrinaciones a Medjugorje. Y mi mujer pues se apuntó a una peregrinación a Medjugorje hace 9 años, ella sola. ¿Tú qué pensabas diciendo qué le ha pasado a mi mujer, ¿no? Le ha dado como una locura, ¿no? Bueno, volvió bastante impactada ahí de la conversación y del cambio de Natalia, y le llamó la atención y se fue ella sola. No sé si me lo llegó a decir, y yo creo que sí, imagino me lo diría, pero yo tampoco le hice mucho caso. Le dije, no, si te apetece, vete. Y se fue ella sola. Y volvió, sí, que le había gustado mucho y Tocada. Tocada, sí, con ganas de ir a misa los domingos, y empezó a rezar en casa, con mis hijas. Se trajo el rosario pequeñito de Medjugorje, el de 7 Padres Nuestros, 7 Ave Marías, 7 Glorias, y luego mis hijas eran pequeñas y se ponía con ellas a rezar. Y bueno, yo las veía y me gustaba, alguna vez me puse con ellas ahí a rezar, y reconozco que me gustó. Me gustaba que estuviesen rezando y pidiendo, dando gracias y pidiendo perdón. O sea, que en realidad ella ha sido como un poco el instrumento de la Virgen para que tú vuelvas al redil, vamos. Sí. Fue la primera mi mujer. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. ¿Cómo se llama tu mujer? Se llama Gema. Hombre, qué bonito. Gema. Mira, me está recordando hace unos días que estuve en Santa Gema, en Barcelona, dando una charla sobre el Padre Pío, hablando del Padre Pío, de nuestra experiencia con él, ¿no? Llevando el mitón a tanta gente. Estaba lleno y me encontré ahí con varias personas pues con una fe muy grande, enfermas, que muchas veces nos quejamos y la verdad es que veías a esa gente con esa alegría y a mí me impactó, ¿no? Y fue en la parroquia de Santa Gema. Y yo además tengo muchísima devoción a Santa Gema. Sí, me encanta. Gema ha ido casi toda su vida en Barcelona y ¡Anda! Sí, y alguna vez hemos ido ya a Santa Gema. Qué bien. Sí, y en Madrid también. Pues nada. ¿Tú alguna vez te has tenido que poner a rezar antes de tu conversión, en plan, en un vuelo? Dios mío, por favor, endereza ya este avión que me va a dar algo, ¿no? Supongo que sí, ¿no? No, bueno, no he pasado, volando avioneta sí he pasado alguna vez, pasé miedo ahí alguna vez. No me extraña. Pero yo ya me muero ahí. Sí, pero en avión de línea no he pasado miedo. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando, vuelve Gema de Medjugorje? Vuelve Gema de Medjugorje, vuelve tocada, ¿no? Tocada, sí. Estuvo con una de las videntes, yo creo que fue Marilla. Sí. No, la de los enfermos se llama Vizca. Vizca. Sí, Vizca. Con Vizca estuvo y le impactó. Y poco tiempo después se hizo un retiro de Maús que invitó a mi hermana pequeña. A mi hermana Teresa la invitó. Y mi hermana tuvo una conversión en ese retiro. Bastante impactante ahí dentro de mi familia. Y eso fue un revulsivo para mí y yo creo que para todos. La conversión de mi hermana.
Es que los retiros de Maús, la gente, o sea, aunque no puede contar lo que pasa, pero es cierto que por aquí ya han pasado por Sin Rodeos varias personas que han hecho el retiro de Maús. Bueno, y aparte, gente que conocemos, y es impresionante. Sí, eso es como un bofetón, ¿no? La gente sale de ahí en shock. Es un cañón. Son un regalo y la verdad que el que no lo haya hecho, que lo haga, que son un regalo del cielo. Entonces tú, notas o sientes que la Virgen también te está llamando a ti en algún momento. Pues a raíz de la conversión de mi hermana, es con quien más hablo, ese verano se viene a mi casa de veraneo y tal. Un día pues me dice, oye Javier, que Dios existe y tal. Y bueno, pues yo creo que el Señor iba poniendo ahí como pequeñas semillas por el camino. Y a la vuelta de ese verano, en octubre, la amiga de mi mujer, Natalia, organiza otra peregrinación y me apunto a la peregrinación. Un poco con la idea de acompañar a mi hermana, porque veía que se metía mucho con ella y tal, y me daba un poco de rabia. Pero por su fe, se metían por su fe. Ya, bueno, eso pasa. Sí, pasa bastante. Pasa bastante, pero bueno, hay que ser fuertes y perseverantes y seguir adelante. Sí, lo que pasa es que una semana antes de ir, ahí ya sí decido ir un poco por mí, porque sucede, fallece una persona que conocía, con mi edad más o menos, por un virus en África o algo así y tal. Y una semana antes de ir coincido con su hermana en una pequeña fiesta, y ahí pues yo sabía que era gente de fe, y su hermana me impacta mucho porque todo el rato la veo. Había pasado una semana del fallecimiento de Moncho y la veo pues contenta, feliz y en paz, ¿no? Y me revuelve un poco, porque mi padre murió cuando tenía 60 años, de un... Qué joven. Sí, fumaba bastante, y una gripe, así un poco mala y tal, y falleció. Entonces me acuerdo de pasarlo fatal, ahí claro. Normal. Hombre, la muerte de un ser querido, más de un padre, pues fíjate, ¿no? Pero... Sí. No tenía mucha fe en esa época y no... Bueno, pues el vacío de la muerte de un ser querido sin fe es tremendo. Y entonces esa noche ahí la estuve viendo y la vi contenta, en paz, y esa actitud ante la muerte de su hermano me planteó muchas preguntas y tal. Y al día siguiente por la mañana sí me planteé por primera vez, yo creo que en mi vida, mi propia muerte. ¿En serio? Sí. Y sí, debería estar rezando mucho por mí, porque para tener esos pensamientos no. Pero fíjate qué increíble, o sea, lo que estás. A mí, yo soy muy miedosa para muchas cosas. Y yo me aferro mucho, la verdad, a la vida, porque, no sé, soy muy vitalista, ¿no? Y entonces, pues tengo muchas ganas de hacer cosas y de estar con mi familia. Entonces, no sé, o sea, eso de pensar, pensar en tu muerte, ¿no? Qué duro, o sea... Sí. No, pero, o sea, que no lo digo en mal plan, ¿eh? O sea, que... Sí, no... Que eso nos lo tenemos que plantear todos. Sí. No fue... Y... Hombre, a mí me gusta vivir, me gusta la vida también, me gusta comer y me gusta divertirme, ¿no? Pero sí me lo planteé como con una pregunta, ¿no? Ahí, que si existía Dios, ¿no? Esa fue dije, ostras, ¿y si Dios existe? Y yo no me he enterado de que existe. A ver qué voy a hacer. Que me estoy perdiendo, me estoy perdiendo. No, pero porque te impactó ver a la hermana de tu amigo, verla con esa paz, ¿no? Sí, yo a Gemma, mi mujer, muchas veces le decía, digo, que envidia a la gente que tiene fe. Eso sí que lo verbalizaba muchas veces. Digo, que envidia. ¿Cómo será eso de tener fe? Donde hay un manual para tener fe. Y bueno, pues esa noche, esa mañana ahí que me planteé todo esto, pues dije, mira, no sé si
me sonaba un poco raro lo de Medjugorje, las apariciones de la Virgen, pero bueno, voy a ir abierto y tal porque bueno, me hace falta respuestas a mis preguntas. Y así fuiste a Medjugorje, ¿no? O sea, con preguntas para volver con respuestas, ¿no? Supongo. Sí, con la idea de si Dios existe, a ver dónde está. Por lo menos me fui así. Pero eso una semana antes. Fíjate. Y de camino ya, pues ahí ya iba un poco... Y cuando llegas a Medjugorje, o sea, que empiezas a sentir, ¿no? Y si empiezas a... O sea, si Dios te va dando esas respuestas, bueno, supongo que a la vuelta, porque esas cosas muchas veces no son en el momento, ¿verdad? Pues, bueno... ¿O sí? Tuve una conversión un poco fuerte. Cuéntanosla. Un poquito fuerte. Bueno, ¿qué siento en Medjugorje? Pues en Medjugorje, bueno, me impresiona mucho la fe de la gente. Nunca había visto esa fe. El primer día estamos con el padre Roel, que nos acompañaba, nos llevó a estar con una de las videntes, con Marilla, durante la aparición. Y ya me impactó bastante conocer a una de las videntes. Pero da igual que las conozcas o no, es verdad que Medjugorje tiene un montón de sorpresas ahí por todos lados. Y ese día ahí con la vidente, pues vi que se puso a hablar, fue el momento de la aparición, un silencio, y me acuerdo de cerrar los ojos, de decir, a ver si siento yo algo aquí. Y bueno, estar todo el rato ahí como un poco atento a ver qué pasaba, pero yo no notaba nada. Sí veía a la gente que tenía fe, que tal, pero yo pues me daba cuenta que me faltaba algo y yo no sabía todavía dónde estaba el manual. Lo que pasa es que vi, Medjugorje es el confesionario del mundo. Totalmente. Entonces, eso decía Juan Pablo II. Sí. San Juan Pablo II quería, si no hubiera sido papa, decía que se hubiese ido a Medjugorje a confesar. Sí, pues impresiona, ¿no? Ya empecé a ver ahí las colas de los peregrinos confesándose y bueno, pues ahí me dije, pues si me falta algo, me falta reconciliarme con Dios. Esta es la mía. Esta es la mía, sí. Y hacía, pues desde el colegio que no me confesaba. Fíjate. Y 30 y tantos años. Madre mía. Y nada, y entonces me puse a hacer pues mi lista de meteduras de pata y de cosas que había hecho y tal, y recuerdo que me daba una vergüenza ahí contárselo al sacerdote y tal, y dije, bueno, pues se lo cuento a algún sacerdote que esté metido en un cuartito de estos que ni me conozca. Que no vuelva a ver en mi vida, ¿no? No sé si eso es típico, ¿no? Sí, claro, cuando empiezas así al principio de la conversión, ¿no? Es como, bueno, a ver, o sea, ¿cómo le voy a contar otra vez al sacerdote otra vez lo mismo, ¿no? Pues ahí me confesé el último día de la peregrinación. Es verdad que fui sintiendo diferentes cosas y sí regalitos, ¿no?, que te va dando la Virgen y tal, pero el último día me confesé. Me fui a un cuartito ahí de los confesionarios de enfrente de la iglesia, y ahí me encontré con un sacerdote que ahora somos muy amigos, padre Javier, de Vitoria, uh-huh, que es carismático y un místico estupendo. Y ahí llegué, pues revuelto, no, lo siguiente. Había tenido un combate de 3 días ahí que me costó
Claro. Me costó, sí, pero dije, mira, de lo que más me arrepienta, Le voy a pedir perdón a sí, Jesús. le voy a pedir perdón y que sea lo que Dios quiera. Y entonces el sacerdote, la verdad que muy cariñoso, me dijo, ¿cómo te llamas, Javier? Pues como yo, tocayo. Anda, fíjate. Déjame que te cuente algo y tal. Entonces me empezó a hablar de una realidad de Dios que yo no conocía. Y la verdad que fue 30 minutos de conversación que me atravesó. Que todo lo que me iba diciendo me llegaba al corazón. Y luego, pues, le solté mi mochila de pecados y tal. Y cuando terminé, me dijo, bueno, pues penitencia, 3 Ave Marías. Y dije, bueno, pues qué barato. Me ha parecido a mí Qué chollo, ¿no? Esto. esto es un chollo y tal. Y digo, si no, yo sabes, vengo antes. Y luego me puso las manos y se puso a orar por mí en lenguas, que yo no sabía ni lo que era. Y me pareció un poco raro y tal, pero bueno, ahí luego ya salí y me recé Tus 3 Ave Marías, ¿no? 3 Ave Marías en una esquinita. Y luego, poco después, empezó la adoración de Medjugorje. Y ahí me puse de rodillas y me puse a hablar con Dios, que lo tenía un poco olvidado. Y le conté, bueno, le estaba contando ahí un poco, pues cuánto tiempo sin hablar contigo, y cuánto me ha costado confesarme. Y cuando llevaba ahí como 15 o 20 minutos o por ahí, le dije, Dios mío, Padre, cuánto te quiero. Y me salió un poco ahí del corazón. Y en ese momento me tocaron, bueno, como por aquí, más o menos. Fíjate. En mi parte más íntima de mi parte más íntima, que yo no sabía ni que existía. Y me asusté. De primera dije, ostras, me va a caer un rayo aquí. Y poco tiempo después, ahí con los ojos cerrados, empecé a notar que de ese trocito de pan salía un amor hacia mí infinito, tremendo. Un segundo. Son cosas muy, muy de dentro y entonces, Sí. pues es normal. Yo te entiendo. Bueno, un amor infinito y que no podía soportarlo. Tremendo, tremendo. Digo, ostras, me voy a morir aquí, me va a fulminar. Pero en ese momento tú, por ejemplo, te sentías ganas de llorar, de emoción. No. No. La experiencia era tan fuerte. Un amor muy fuerte, ¿no? Un amor infinito. Un padre y un hijo, vamos. Infinito. El amor era infinito. El amor, o sea, no cabía dentro de mí. Cuando no podía más, de repente cambió y en comunión con él me enseñó cómo quería pues la oración estaba llena, no sé, habría como 5.000 personas. Y cómo quería, me enseñó como el alma de cada una y cómo quería a cada uno con el mismo amor infinito. Yo creo que me podría haber enseñado cómo quería a toda la gente de la tierra. Pero bueno, yo creo que ya con esa experiencia era suficiente. Y no me acuerdo lo que duró. De repente se quitó y dije, pues me ha cambiado la vida. Lo único que dije ahí, me ha cambiado la vida y me quedé ahí, en la adoración, en silencio, escuchando las canciones y incapaz de pensar en nada. Qué brutal, Javier, es impresionante, ¿eh? Como en segundos, o sea, la Virgen te había preparado a ese sacerdote que fue un poco el instrumento para que tú, ¿verdad?, pues pidieras perdón y esa reconciliación, ¿no?, con Dios Padre, ¿no? Sí, es impresionante. Sí, todo tiene un sentido. Este sacerdote, que somos muy amigos ahora, su conversión fue también así, con la misma experiencia del amor de Dios Padre. En un retiro en Loyola, Loyola, sí. Con el padre Ignacio Larrañaga. Sí. Uh-huh. Y bueno, yo creo que la intercesión de este sacerdote y de Jesús y de la Virgen María, pues bueno,
hizo ese derramamiento del Espíritu ahí justo en ese momento. Bueno, la adoración en Medjugorje es impresionante, ¿verdad? Y como la gente de rodillas. Yo eso lo he vivido porque hace 6 años fuimos a Medjugorje. Va a hacer ahora 6 años, precisamente, el 26 de febrero. Y yo tuve mi primera conversión, mi segunda. Y entendí muchas cosas que también fui, un poco con preguntas, ¿no? En ese viaje. Yo ese viaje fui totalmente como si me fuera a donde me llevaran, me daba igual, pero es que luego la Virgen actúa. Es increíble. Sí. No, increíble. O sea, porque tú lo habrás pensado a lo mejor también, ¿no? Cuando estuviste con la vidente, pensar que esas personas están viendo a la Virgen, ¿no? Supuestamente, vamos a decir, están viendo a la Virgen, pero yo me traslado siempre a la época de Fátima, ¿verdad? Cuando en Fátima todavía no estaba estaba apareciendo la Virgen. Y la gente iba allí a Fátima, ¿no? Entonces, yo lo pensaba después al volver de Medjugorje, digo, fíjate, he tenido la oportunidad de estar en un sitio donde supuestamente está apareciendo la Virgen, ¿vale? Eso me parece como una bendición, como tocar el cielo, no sé. Sí. Bueno, ¿a ti te ha pasado eso también? Sí, bueno, es que Medjugorje sí es, el cielo está cerquita de la tierra y por las cosas que pasan pues es un sitio muy especial hoy en día y es un sitio de encuentro y conversión y sea en primera, segunda o tercera conversión. Eres tú un testimonio de conversión de Medjugorje, así que sí. Por sus frutos los conoceréis. Sí. Y luego lo que tuve también fue una experiencia de la misericordia de Dios, 3 días después. 3 días después volví de Medjugorje con una experiencia así que sabía que había tenido de Dios, pero no era capaz ni de ponerle palabras a lo que me había pasado. Y me pasé 3 días ahí rezando y no sabía muy bien lo que me pasaba. Y la tercera noche me desperté a la 1 de la mañana en la habitación y sentí sentí miedo ahí de repente, ¿no? Mi mujer estaba dormida al lado mío y me puse a rezar a Marías desde la 1 hasta las 7 de la mañana. ¿Y por qué sentías miedo? ¿A qué? Pues no lo sabes. No sé, una experiencia como un poco sobrenatural, pero dije, no sé qué me pasa, pero voy a rezar, ¿no? Y me puse a rezar a Marías. Iba rezando a Marías, me venía un pecado que había cometido en mi vida, me arrepentía y me lo perdonaban. Y eso fue durante 6 horas, hasta las 7 de la mañana. Seguía rezando a Marías, venía todo el pecado que había cometido en mi vida, me arrepentía y me lo perdonaban. Y a las 7 de la mañana se pasó. Ya la sensación como de miedo y tal se me pasó. Fue una noche así un poco... de agobio. Sí, me acuerdo de sudar, tal, de sentir si estaba en la tierra o no. Y a las 7 de la mañana, pues ya... ya me habían pasado todos los pecados de mi vida, me los habían perdonado. O sea, es como que se te pasaban, ¿no? Sí. Como una película. Sí, durante 6 horas. Pero no me acuerdo de los pecados. O sea, me los borraron, me los perdonaron, ¿no? Como en el Evangelio. Y como cuando Jesús dice, tus pecados son perdonados. Pues ahí. La confesión, claro. Sí, ahí Jesús entra a la teca de Riset y ya está, y empiezas una vida nueva. Como cuando empiezas un vuelo nuevo y dices, venga, vamos a poner el avión en ahora cero, ¿no? empieza una vida nueva. Otro vuelo, vamos. Y ahí a las 7 de la mañana le dije, pero notaba que quería algo más de mí. Digo, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Que me han pasado todos los pecados de mi vida. Y me salió una moción interior y prometo dar testimonio de ti. Y
Y aquí estás dando testimonio de él. Y aquí estoy. Qué fuerte, ¿eh? Qué bonito. Porque fue algo que sentiste muy fuerte ahí en Medjugorje, pero que luego a la vuelta es lo que te iba a preguntar antes. Pero ya has empezado ahí a contarlo. O sea, ¿cómo vuelves de Medjugorje? Que aparte de esa noche, o sea, ¿cómo cambia tu vida? Por ejemplo, pues empiezas a ir a misa, rezas el Santo Rosario, o sea, sientes que ya tienes que ir a confesar cada semana, ¿sabes? Aquello que ya ves que hay un cambio en tu vida, ¿no? Con tu familia, ¿verdad? Bueno, es todo, es un proceso interior, ¿no? Yo creo que eso, que ya empiezas a tener una comunicación con Dios y un deseo de Dios, ¿no? Y ese deseo de Dios pues te va tirando y te va... La verdad que ¿qué hago ahora, no? ¿Qué tengo que hacer, no? Pues yo creo que Él te pone los anhelos y los deseos, ¿no? Esa semana volví, el primer miércoles ya me fui a la San José de la Montaña, a las adoraciones de ahí, y me puse de rodillas ahí a adorar. Empecé a ir a misa los domingos y empecé a rezar poco a poco. Y lo que pasa es que me daba cuenta que me hacía falta un grupo, una comunidad. Claro, no rezar solo, ¿verdad? Sí, eso es importante. Sí, porque no me acuerdo que al volver quedé con un sacerdote que conocía, el padre Javier Luzón. Hombre, sí. Por favor, el padre Javier Luzón es de Refugio Zabala, es nuestro, increíble, Sí, nuestro padre que además te iba a hacer una pregunta ahora, pero bueno, sigue. Entonces me acuerdo de que como al mes de volver de Medjugorje, pues quedé con él y le conté ahí pues toda la experiencia que había tenido y tal. Y cuando terminé, me miró yo con una sonrisa así y tal, así como socarrona, me dio un golpecito en la espalda y me dijo: vas bien, Javier, lee la Biblia. Y dije: ostras. Entonces ahí me di cuenta de que había entrado en el mundo de los sacerdotes, en el mundo de Dios. Y que era un mundo que lo entienden los que lo entienden y los que no lo entienden no lo entienden. Entonces... Sí, hay que estar ahí para entender, o sea, lo que es todo cuando ya estás metido, ¿no? Es como que ya hablas el mismo idioma, ¿no? Sí. Con ellos, ¿verdad? Sí. Ya sabes, ya entiendes cuando hablan, cuando dicen la palabra, ya te resuena todo y ya entras en unos anhelos y unos deseos que antes no los tenía y la gente normal pues no los tiene. Y entonces, pues sí me di cuenta, dijo, me hace falta una comunidad para vivir la fe, y el Señor no te deja solo. Entonces iba mirando y tal hasta que fui a un retiro. A los 3 meses organizaron un retiro que vinieron 2 sacerdotes. El primero fue el padre Álvaro Cárdenas. Ah, sí, hombre. Padre Álvaro Cárdenas también le conocemos. También le conocéis, ¿no? Sí. Y el segundo día vino un sacerdote dominico que se llamaba Chus Villarroel, que ha fallecido. Que murió hace poco. Hace poco. El otro día me hablaban de él. No sé quién fue, pero alguien me dijo: mira, el padre Chus Villarroel, que murió hace poco, tal. Sí, hace un año. Era impresionante, en agosto, ¿no? De hace un año, sí. Sí, tenía un don de dominico muy inteligente, con un don de predicación muy fuerte, muy fuerte. Hay muchos vídeos en YouTube de predicaciones suyas y tal. Entonces yo le oí hablar y me atravesó su predicación. Dije: madre mía, esto es fuego, cuando esto habla. Es otra dimensión, ¿no? Sí. Digo, esto es de Dios en estéreo, hablando. Qué bueno, es ya, vamos, que si no quieres oírlo es porque tienes ya los oídos muy, muy cerrados y el corazón también, ¿no? Sí, no, pero sí, la gente hablaba y se convertía la gente, era tremendo. Entonces el don que tenía, ¿no? Y bueno, y ahí pues al miércoles siguiente me dijeron, pertenece a la renovación carismática y tal, y el miércoles siguiente estaba ya en un grupo que se llama Maranata. Sí. Y ahí llevo 8 años con un grupo de hermanos estupendos que
les quieres en el espíritu bueno, y una comunidad en la cual el Señor pues se derrama ahí muy fuerte y lo ves. Es increíble porque, o sea, tú ibas buscando respuestas, ¿no? En Medjugorje, ¿verdad? O sea, Dios te las ha dado en todos estos años, todas esas preguntas que llevabas para Él, ¿no? Pues sí, bueno, yo creo lo importante es el sentido de la vida, ¿no? Y la plenitud de la vida, ¿no? Y eso es Dios, nada más. Es lo único que te puede dar preguntas y respuestas, ¿no? Es verdad que los caminos del Señor son no hay quien los entienda, ¿no? Nadie, porque en su infinita sabiduría, pues te va poniendo cosas y te va poniendo gente, te va poniendo situaciones y tal que no. Y te lleva al límite muchas veces. Y te lleva al límite porque te va purificando en la fe. Justo. Te va purificando en la fe y te va puliendo. Te va puliendo y te va quitando todo lo que sobra, ¿no? Y todo lo que sobra y te reordena toda tu vida. Todo es como un vendaval. Es un vendaval. Pero fíjate, tú le pedías, o sea, yo anhelo tener fe, ¿verdad? Porque sí. Es lo que tú le pedías a Dios. Sí, o sea, decías, yo querría tener fe como otras personas que la tienen, ¿verdad? Sí, una fe viva. Es que te das cuenta, ¿no? Yo creo que en Medjugorje sí te das cuenta de lo que es fe viva, ¿no? Que es eso, yo creo que es porque sí había visto fe, pero bueno, hay una fe más social, más familiar, sí. Más de cumplimiento y tal, pero ahí es auténtica. Ahí es auténtica. Ahí ya fue la primera vez que vi gente que tenía a Dios. Gente que va a rezar de verdad. Sí, que tiene una relación con Dios. Yo he visto gente horas de rodillas que digo, o sea, a mí ver a los hombres de rodillas me impresionaba muchísimo en Medjugorje. Todos los hombres, o sea, todo el mundo, pero ver a los hombres que no sé, o sea, era algo que me impresionó mucho. Esa imagen se me quedó muy grabada. En la misa que fuimos, o sea, todo el mundo de rodillas. Niños, hombres, mayores, jóvenes, todos. Es increíble. Sí. Es que bueno, cuando Dios actúa es que no hay tiempo. El tiempo es relativo y en Dios no hay tiempo, además, o sea que no. Te puede pasar ahí, puedes estar ahí de repente una hora de rodillas o una hora con un montón de lágrimas ahí llorando. O sea, es como que pierdes la noción del tiempo. Sí. Yo cuando me acuerdo cuando llegamos a Medjugorje era como, se lo decía a mi marido, es como si estuviéramos en Fátima. Uh-huh. No sé, tenía como la sensación, ¿sabes?, de estar en ese momento en Fátima, ¿eh? O sea, en el momento de está apareciendo la Virgen. Uh-huh. Yo no fui con esa idea, ¿vale? De voy a ver a la Virgen, vamos, para nada. O sea, a nosotros está todo contado en este libro de Medjugorje, ¿no? En el 40 aniversario de las apariciones. Fuimos, o sea, es que nos llamó la Virgen. Y es que ahí fue una sorpresa tras otra. Es que fue impresionante. O sea, yo recuerdo ese viaje que digo, es que lo volvería a hacer. Dios, fue un regalo, o sea, un regalo. Sí. Real. Sí, no, he ido luego más veces, he ido como 8 veces a Medjugorje y siempre pasan cosas y siempre te sorprende. Te sorprende y tal. Ves la mano de la intercesión de la Virgen María, la notas mucho. Pero bueno, ella siempre está llevándote al Señor, siempre. Tal. Tú crees en el demonio, ¿no? Sí, un poquito. Sí, ¿no? En la asistencia del demonio. Yo sé que en Medjugorje, pues hay gente que, no sé si tú lo has presenciado, ¿no? Pero hay gente que va poseída. Y grita y, bueno, tienen ahí su... Claro, ahí está la Virgen. Sí, bueno, ¿tú eso lo has presenciado, Javier? Sí, alguna vez, pero
Bueno, la verdad que hasta allí, hasta ese momento tienes miedo, ¿no? Pero la primera vez que lo ves, se te quita el miedo. Se te quita el miedo. Primero porque ves la fuerza de Dios. La fuerza y el poder de Dios que es tremendo. Luego ves que la pobre persona que tenga esos problemas espirituales, que sean por lo que sea, que igual no ha hecho nada, pero y es una persona normal y corriente, como tú y como yo, ¿no? Entonces lo que ves es, al final, eso es una manifestación de la fuerza, el poder del Señor, de la Virgen María, y que pues los espíritus no lo soportan, y ya está. Bueno, y la existencia del demonio te ratifica la existencia de Dios, desde luego, mucho más. Sí. Bueno, son pruebas que te da de la existencia del mal, y que el mal es algo espiritual y tangible, ¿no? Ahí lo ves más tangible. Eso el padre Luzón lo sabe muy bien, ¿eh? Sí. Aquí ha estado sentado ya unas cuantas veces y nos ha dejado, bueno, toda su sabiduría con el tema de los exorcismos, de todo lo que él sabe, ¿no? Es impresionante. Le mandamos un fuerte abrazo al padre Luzón. Sí, es estupendo, el padre Luzón. Muy amigo y muy buen sacerdote, la verdad. Sí. Pues sí, bueno, pero la verdad que cuando el Señor te mete en fe, pues te das cuenta de que la batalla está ganada. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es saber que existe, y eso pues es un don y un regalo de Dios, porque yo alguna vez he estado allí y he visto una manifestación del demonio y tal, y hay gente pues que lo ve, otra gente que no lo ve, y te das cuenta de que es un don de Dios, que hay gente viendo lo mismo puede ver diferentes cosas, ¿no? También porque son cosas un poco sobrenaturales. Entonces el Señor permite ver lo que le hace falta a cada persona, y ya está. Pero lo importante es eso, que la batalla está vencida, y que vamos, estamos con el equipo ganador. Hombre, totalmente, caballo ganador, y además Jesucristo es el que tiene el poder, y es el que, es lo que tú dices, ya está, es el que tiene que reinar en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿no? O sea, sí. Es así. Eso que has dicho, además, también de rezar juntos, ¿verdad? Es que qué importante es el no rezar solo, o sea, también tener como tu grupo de gente que dices, bueno, pues en una parroquia o no sé, en familia. Lo importante que es rezar en familia, ¿verdad? Sí. Claro. O sea, la familia que reza es un cañón. Eso es un don de Dios. Eso es un don de Dios. Y luego un grupo de oración, no sé, yo la verdad que es que Dios no habla solo en soledad. Bueno, sí te puede hablar en soledad. Hombre, sí, pero habla más en comunidad. Pero la fe vivida en comunidad, yo creo que, o sea, es donde te ayuda mucho. Yo creo que es donde se crece. Donde creces es en un grupo. En un grupo, ahí es donde ves porque hay días que tú llegas, puedes tener un día malo, una semana mala, puedes tener enfermedades, puedes tener lo que sea y tal, pero y ahí en ese grupo, en esa comunidad de hermanos, es la que te sostiene. Porque tú todavía llegarás como un cañón. Pues yo voy a un grupo donde carismático, donde una alabanza muy fuerte, y la verdad que la alabanza pues, es una oración poderosísima, ¿no? Pero hay días que voy como un... que te subes para arriba, me subo por las paredes, y la semana siguiente pues igual estoy arrastrándome, o sea que bueno, y me levanta la alabanza y la oración de mi hermano que está al lado mío, pues a los 15 minutos ya me he levantado.
Claro, es que además la vida de fe es, o sea, es altibajos, lógicamente. Sí, O sí, sea, sí, por eso, porque son cosas que no... lo importante es no soltarnos ya de la mano de Jesús cada día. Sí, O sea, que no lo ¿verdad? suelte. No, Él no te va a soltar. Esos somos nosotros, ¿no? Los que siempre le dejamos. Pues lo digo por mí también, ¿eh? Sí, sí. Que, bueno, pero gracias a Dios tenemos a la confesión que dices, venga, vuelvo otra vez a empezar. Sí, Vuelves a pedir perdón a tu Padre que está ahí en el cielo y, bueno, pues a Jesucristo que está ahí, ¿no? El sacerdote que es tan importante para perdonarnos los pecados. Es Jesús con el que estás hablando. sí. Entonces, aunque a veces crees que son los mismos pecados y tal, pero qué importante. La confesión para mí es de los sacramentos más importantes. A mí eso, pues pasé de darme respeto y tal, yo era Vergüenza, muchas vergüenza y de pequeño ahí que nos ponían ahí tan ese Dios tan justiciero y tan castigador, a encontrarme eso, a Jesús, que es un corazón que siempre te reconcilia y te quiere. Entonces en la confesión, bueno, yo tengo ya desde hace unos años tengo un confesor ahí habitual y es un regalo. Yo disfruto muchísimo. Bueno, hay veces que digo que voy a contar y tal, y digo, me he pasado un rato aquí alabando a Dios en vez de contando y tal, pero es que la sensación de estar eso a los pies de la cruz y saber lo que está pasando ahí y cómo te está restituyendo otra vez y acogiéndote es maravillosa. Vete, no peques más, ¿eh? Uh-huh. Sabe que vas a volver a caer, pero eso de decir, o sea, es que es increíble. Y luego, claro, el ir ya en gracia de Dios a comulgar, que eso es súper importante. Sí. La gente si se diera cuenta lo importante que es comulgar en gracia de Dios. O sea, es que, vamos, estarían los confesionarios mucho más llenos. Pero bueno. Sí, es que todo, bueno, eso, estar en gracia, estar eso, es tener el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es, bueno, pues ver con los ojos del corazón de Jesús. Y así es como se te revelan, pues misterios ahí tremendos, ahí que dices, madre mía, qué maravilla, ¿no? En todo esto, fíjate, antes que decía eso, que me gustaba la filosofía y tal, y ves ahí al filósofo más inteligente, más y dices, pero si es que esto es los misterios más tremendos e infinitos de Dios, te los revela por pura gracia y gratis, y es un regalo. Yo creo que también Dios para cada persona tiene como su momento, ¿verdad? O sea, la fe es un don. Los dones que Dios te da los tienes que aprovechar y ponerlos al servicio de Él. Uh-huh. Porque cuando ya recibes la fe, que es un regalo, pues quieres que todo el mundo tenga fe, ¿no? Sí. Y la verdad es que estás como pletórico, ¿no? Porque sobre todo cuando estás al principio de tu conversión, ¿no? Uh-huh. Y eso, quieres que toda tu familia pues te siga, ¿no? Y amigos y todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que, hombre, pues tener fe es algo pero que es cada día, o sea, no sé, no es algo que digas, ¡hala, venga! Entonces, hombre, los filósofos, algunos, pues, a lo mejor no tenían fe, pero buscan a Dios. No, claro, ¿verdad? sí, y hasta el mayor ateo que haya también, porque empeñarse en negar la existencia de Dios, pues al final hay que esforzarse, ¿no? Pero y es el que más ganas tiene de Dios, ¿no? Todos, ¿no? Todos, te das cuenta cuando te pasa a ti, te das cuenta de los tremendos anhelos y vacíos del ser humano, ¿no? Y lo mal que se pasa sin Dios. Y lo mal. Claro, lo que tú decías antes, o sea, tú cuando muere tu padre no tienes a Dios, ¿verdad? Incluso cuando vas a ver a esa hermana de tu amigo que ha fallecido y la ves con esa felicidad dentro del sufrimiento. Pero ahí te das cuenta que no es lo mismo sufrir con Dios que sin Dios. Es que hay un abismo. Es que el sufrimiento con Dios tiene un sentido. Claro. Tiene un sentido.
Claro. Tiene sentido. Y eso, a los ojos del mundo, es imposible. O sea, el amor a la cruz, que es un don de Dios, y te va metiendo en esa experiencia de amor, es imposible entenderlo a los ojos es un escándalo, ¿no? Y totalmente. Es un escándalo. Ahora que estamos ya en Cuaresma, ¿verdad? Que nos vamos a preparar a otra Semana Santa. Sí. Pues qué importante la cruz. Sí, qué importante que el Señor te vaya revelando cosas, ¿no? Si yo ya las Cuaresmas ahí, pues, tiempos fuertes de Dios, ¿no? Donde lo vives ahí intensamente y sabes que el Señor pues te tiene preparado lo que sea. Y bueno, yo le pido al Señor eso siempre que a mí me cuesta un poco ahí hacer ayunos y tal y eso, pero le digo que eso que me purifique cosas, ¿no? Que me pongo en su presencia y que lo haga, porque él lo hace todo y tal, y sé que pues eso, en mi corazón siempre hay muchas cosas y tal, y él me las va revelando poco a poco, y entonces pues que si me lleva a un momento ahí porque siempre te lleva a un límite en el cual te revela algo, ¿no? Y entonces, pues, y cada Cuaresma pues siempre hay alguna sorpresa y tal, pero es todo dentro de su infinita bondad y para... Hay como una enseñanza, ¿no? Cuando a veces dices te lleva al límite, ¿no? Sí, sí. Y ahí cuando ya estás a punto del precipicio, ¿no? Sí. Entonces es cuando ya te das cuenta de que te coge, ¿no? Te sube y te dice, si es que, o sea, era para esto, ¿no? O sea, sí, realmente. Sí. Y lo del ayuno a mí me cuesta mucho también, ¿eh? Pero yo creo que también es importante, o sea, decir ayuno o sea, los ayunos que establece lo que es la Madre Iglesia Católica, ¿no? Pero pues no comer carne, tal, pues, pero también lo decía el otro día el padre Charlie, que es nuestro párroco, sí. Esos ayunos que le puedes ofrecer en esta Cuaresma, pues yo qué sé, la pereza, sí, sí, la gula. Sí. Todas las cosas que dices, venga, pues voy a ofrecerle, pues venga, no voy a hacer esto, no me voy a enfadar por tal, no voy a... también esos son ayunos. Sí, sí, el juicio. El juicio. El juicio, ¿no? Porque esto, porque lo otro, porque tal. No. Sí, sí. Eso el Padre Pío lo llevaba fatal, ¿eh? Sí, o sea, sí. la calumnia, el tal, ha dicho, tal, eso no lo soportaba el Padre Pío. Sí, sí, pues eso, el juicio. Pero bueno, igual a veces en una Cuaresma te puedes ver ahí de repente emitiendo juicios y tal, y de repente dices, madre mía, si es que soy... Y ahí te das cuenta de que te... Miserable. Sí, ahí te das cuenta de... Y bueno, esa es la pedagogía de Dios, que es preciosa, ¿sabes? Al final te tiene que hacer un poco de espejo en tu interior para que veas pues ese proceso que está haciendo. Sí, ese proceso ahí tal que somos todos así, somos todos iguales, y todos tenemos ahí un montón de cosas, y porque pues fíjate, es todo transmisión, claro. Y el pecado original y todo. No, claro, está claro. Bueno, cuéntanos esa anécdota que me estabas contando antes de ese amigo tuyo, ¿verdad? Que estaba en ese vuelo tan largo que hacíais y tú le ibas hablando de Dios, ¿verdad? Ibas evangelizando también en el avión, ¿no? Sí, bueno... Supongo que en los aviones también se puede evangelizar, ¿no? Sí, sí, también se puede evangelizar un poquito. Y mucho, ¿no? En todos lados se puede evangelizar un poco. Estás ya tan arriba, ¿no? Que... En todos lados hay alguna puerta. Pues sí, bueno, es un matrimonio de amigos, Es un matrimonio, perdona. Un matrimonio, sí. Se llaman Osvaldo y Arce. Bueno, les enviamos un fuerte abrazo y que pronto los tengamos aquí, ¿eh? Sí, Sin Rodeos. Tiene un testimonio precioso de conversión y de fe. Y Osvaldo, íbamos a México y por la noche se vino en cabina. ¿Tenía miedo también? Sí, tenía mucho miedo. Pánico, ¿no? Tenía mucho miedo a volar. Entonces se vino y estuvimos en cabina pues un rato largo ahí y tal. Bueno, mientras ahí hablando y tal, y nos hizo compañía. Y hablamos de Dios y hablamos sí, hablamos bastante de Dios. Y bueno, casi. Bueno, el rato que estuvo y tal, pues sí, estuvo ahí un rato y tal. Pero qué privilegio, ¿no? Además está en cabina, eso es una gozada. Yo he sido una privilegiada de ir en cabina.
además, hablando del Padre Pío, porque tenía pánico, bueno, tengo pánico, ya te lo había dicho antes, ¿no? Íbamos a Roma y lo pasé fatal. Y fue un vuelo estupendo, ¿eh? Sí. O sea, brutal. O sea, no se movió el avión nada. Pues esa noche, la verdad, hacía una noche de estrellas preciosa. Y apagamos ahí la luz de las luces de la cabina y tal, y fuimos mirando ahí las estrellas y eso, y hablando de Dios. Y la verdad que fue una noche muy, muy especial. Y al día siguiente me llamó y me dijo, Javier, no sé, a los 3 días así, me llamó y me dijo, oye, Javier, me ha pasado algo y tal. Yo tenía pánico a volar y esa noche se me quitó el miedo. O sea que bueno, pues el Señor actuó ahí y le quitó el miedo. ¿Fuiste un instrumento? Bueno, el Señor la liberó. Bueno, sí, pero nos pone ahí a veces para ayudar a otras, bueno, a veces y muchas veces. Sí, bueno, sí que te das cuenta. Bueno, espero que hayas estado a gusto, Javier, que Sí, hayas estado, no como en los vuelos, pero casi, ¿no? Encantado. Bueno, yo espero que algún día se me quite ese miedo a volar también. Entonces tendrás que pilotar el avión, ¿no? Seguro que se te quitará. Cruzar el charco, y decir, venga, hay que quitarse este miedo y que también, bueno, pues el Señor sane ese miedo que tengo a volar, ¿no? Pero bueno, que debe ser una maravilla cuando vuelas. Sin miedo. O sea, cuando hay un vuelo bueno que dices lo voy a disfrutar, debe ser una gozada. Sí. Bueno, el Señor te quitará ese miedo. Puede con todo. Te pondrá ahí, ¿no? Para hacer un vuelo a Roma o a donde Dios quiera. A mi favor, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Bueno. Oye, Javier, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Y bueno, hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Igualmente, que Dios te bendiga. Bueno, queridos amigos de Sin Rodeos, pues ya lo veis, Javier, pues piloto, y fue con preguntas a Medjugorje y volvió con sus respuestas y con ese corazón abierto que es tan importante, ¿no? Así que nada, os espero una noche más en Sin Rodeos. Que Dios os bendiga. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.